hay plenitud de gozo en tu presencia. Siempre pienso que es mucho más fácil pararme con mis alumnos en el aula que a veces estar acá, porque es como doble, triple responsabilidad pensar en compartir de la palabra y bueno, es así que es la realidad de muchos, como hemos estado escuchando, de que cuando tenemos que tener este espacio de compartir y de hablar y pensar en la necesidad de la iglesia y pensar en la necesidad que todos tenemos o las cosas que todos atravesamos. Primero voy a preguntar, ¿hay alguien que está por primera vez acá con nosotros hoy domingo? ¿Este es el primer domingo que viene alguien? No. ¿El segundo? Digo, para tener a alguien. ¿Tercero, cuarto? Bueno. Bien. Estaba una de las cosas, si bien digamos que puede llegar a estar ligado con lo que vamos a hablar, pero estaba pensando en qué cosas nos atraen al venir a una reunión en un espacio así, en una iglesia, aunque sabemos que la iglesia somos nosotros, pero vamos a decir la verdad, popularmente el edificio es conocido como iglesia, cosa que la Biblia no dice, pero sí habla de que nosotros somos iglesia aquellos que hemos creído en Jesucristo. Pero pregunto, ¿qué cosas nos atraen? Hay gente que, por ahí las estadísticas fallan, ¿no? Siempre hay estadísticas de todo, porque si vamos a la realidad hay estadísticas de todo. A veces creemos en las estadísticas, a veces no, ¿sí? A veces decimos, no puede ser tan así, y a veces nos enfrentamos con la realidad que es tan así. Pero yo pensaba, ¿qué cosas nos motivan a nosotros a venir a un lugar donde se va a hablar de Dios, se va a abrir la Biblia, se va a cantar como hicimos recién que cantamos? Y hay gente que se tomó el trabajo de las estadísticas, ¿no? Y dijo, hay gente que lo ha hecho en distintas áreas, pero me llamaba la atención, dice, ¿por qué la gente va a la iglesia? Y saltó eso y dije, qué curioso, ¿no? ¿Por qué la gente puede venir acá? Y yo voy a leer las cosas, después les digo las voy a leer desordenadas para que no sepan cuál es el que tiene por ahí el porcentaje más alto. Pero fíjense que motivos porque la gente viene a una iglesia. Dice que van para sentirse mejor. Cada uno vaya tomando identidad de algunas cuestiones. Dice que hay gente que viene para sentirse mejor. Otros dicen que van por sus hijos. Los hijos consideran que es bueno que un hijo vaya a un lugar así porque tal vez lo ven cambiado o porque consideran que acá se les va a aconsejar bien. Entonces dicen, bueno, voy por mis hijos. Van para estar con sus amigos, algunos otros. Van a adorar a Dios. Van a aprender algo nuevo. Van por costumbre. Van por un cónyuge o amigo, esperan que vayan, o sea, voy por el otro. Van por deber. Dios quiere, dicen, que yo asista, ¿no? Son algunas de las cuestiones. Y bueno, el porcentaje estuvo bueno en este caso, en una estadística. Él dice que el 51% van a adorar a Dios, pero ahí queda un espacio grande también de un 49% repartido en las otras. Y la que tiene menos dice, van porque alguien les pide, un cónyuge, un amigo, porque dice que esperan que vayan. Y hay porcentajes importantes que tienen que ver con el tema de la obligación. Hay porcentajes también que tienen que ver por el tema de otro, por allí de los hijos y demás. Pero yo pensaba, ¿por qué estábamos acá? ¿No? O por qué cuando uno es niño va a la iglesia probablemente porque lo lleven los padres, ¿sí? Entonces no tiene mucho discernimiento de decir, bueno, yo voy porque van mis padres, va mi familia, yo pertenezco a esta familia, entonces acompaño. ¿Es bueno? Es bueno. ¿Es bueno que traigas a tus hijos? Es bueno. ¿Es bueno que estos espacios los aproveches? Claro que es bueno. Sí, siempre lo vamos a decir. Como cuando decimos a veces, es bueno
que los padres manden a los chicos a la reunión de preadolescentes. Yo estoy medio obsesivo con esto, pero manden a sus hijos, ¿sí? Es bueno, es bueno. Tal vez el chico dice, bueno, pero no quiero que se transforme en una costumbre. Si conoce a Cristo, se va a transformar ese pensamiento, ¿sí? Entonces nosotros estamos trabajando, y lo hacemos con mucho gusto, de que los chicos conozcan a Jesucristo, tengan una relación personal con Jesucristo y valoren un espacio así para decir, voy a aprender. Sí, obviamente que los niños que se encuentran con los amigos, que juegan, porque les encanta jugar, y ahí estamos con el griterío que ahora estamos teniendo arriba, o a veces acá pero es un espacio en el que ellos están aprendiendo a vivir de alguna manera y en su medida la vida cristiana, de que hay otros que tienen y que comparten lo mismo. Entonces, ¿qué motivo nos lleva, no? Y mucha gente se acerca a la iglesia por necesidades, ¿sí? Hay gente que dice, yo voy a la iglesia porque quiero de alguna manera encontrar que alguien o algo me llene. Ahora, cuando nosotros llegamos a la presencia llegamos a este lugar y escuchamos de la Biblia y llegamos dentro de la presencia de Dios, porque esto es también enfrentarnos con la presencia de Dios, y leemos a través de las canciones que muestra la gran condición que es Jesucristo, pero también muestra nuestra condición, ¿sí? Como cuando nosotros miramos en ese espejo, que es la palabra de Dios, llegamos a ver nuestras miserias, Cuando nosotros miramos en un espejo, ¿qué hicieron a la mañana? Seguramente se miraron en el espejo, ¿no? Tratamos de acomodarnos. Tratamos. Algunos con más esfuerzo, otros con menos esfuerzo, ¿sí? Algunos todavía tengo pelo, pero por ahí hay algunos, ¿no? Que están fallando. Entonces uno empieza a acomodarse, a ver, tratar de ser potable, sería la expresión. Tratar de ser potable para salir a la sociedad, al día. Venir acá y decir, bueno, me voy a tratar de arreglar lo que se puede arreglar, ¿cierto? Tampoco podemos hacer muchos malabares, pero bueno, lo hacemos. Y nos preocupamos por eso. Y nos ocupamos en hacer algo, ¿no? Cuando vemos eso nos ocupamos, porque esa es la idea que nos permite el espejo. Bueno, nos encontramos con la palabra de Dios que como con un espejo nos muestra nuestra condición. Y cuando vemos a un Jesucristo tan perfecto, a un Jesucristo con una realidad y una condición tan lejana a la nuestra, decimos, qué poco que soy, ¿o no? Qué chiquito que soy. La idea no es que salgamos golpeándonos el pecho y pensando, soy lo último, el pobre y el angustiado. No, si Cristo te salvó, hermano, tenemos que disfrutar de lo que Cristo nos dio y de la posición que nos dio. Ahora, que sí, no podemos dejar de pensar en nuestra condición cuando vamos a Jesucristo, ¿sí? Y hay un tema recurrente en la sociedad que tiene que ver muchas veces con el tema de que la gente, y lo sufre y lo padece, que es el tema de sentirse realmente que nada ni nadie les puede restaurar, ni que nada ni nadie les puede rescatar. Y esa es la realidad que vivimos muchas veces, que se transforman muchas veces en enfermedades y que se transforman muchas veces en una autodestrucción. Y al no encontrar a Jesucristo y no encontrar realmente la fuente de vida, se transforma en una ruina total para ellos e inclusive para la familia. ¿Sí? A ver si le pego con esto. Vamos, el título de ser uno más a ser un elegido por Dios. Ese va a ser nuestro gran título que nos va a acompañar en el tiempo que tengamos. ¿Sí? Tengo algunas cosas para mostrar, algunos versículos y algunas imágenes también. De ser uno más a ser un elegido por Dios. Cuando llegamos a Jesucristo, sin duda que nosotros nos miramos en este espejo que es la palabra de Dios y me pongo a pensar, ¿no? ¿Quién soy yo en este montón y en estos millares de personas que han vivido sobre esta tierra y que aún viven hoy? ¿Quién soy yo? Si tuviera que de alguna manera representarme en algo,
en alguna hoja y dijera, si yo tuviera que, capaz que ni llega a un puntito en este mundo para tratar de querer representar a lo que es el mundo en sus habitantes, a eso me refiero. Pero dice acá, de ser uno más a ser un elegido por Dios. ¿Qué privilegio tenés y tengo y tenemos? Porque de ser uno más, Dios se encargó de elegirnos y de elegirme. Cuando pensamos a veces, lo he dicho muchísimas veces, pero cuando yo pienso en que cuando yo era chico y escuché que Jesucristo dijo, dad al César, yo dije, qué privilegio estuve en los labios de Jesús. Porque yo me sentía como y era otro César, obvio, ¿no? Pero el sentir eso, es decir, yo estuve en el pensamiento de Dios. No sé cuál es tu nombre, No sé de todos los que están acá, la mayoría sé, pero no sé de algunos. Entonces, pero tu nombre está en el plan y estuvo en el plan de Dios. Cuando nosotros a veces decimos, Jesucristo estaba muriendo hace 2000 años en la cruz, estaba pensando en tu nombre, apellido y por decirte en tu DNI. Entonces uno lo escucha y dice, ¿cómo puede ser eso tan grande? Sí, así de grande es. Porque Dios atiende las individualidades. Dios atiende tu vida y mi vida. Y esto que vamos a compartir tiene que ver, porque a veces pensamos en aquellos que no conocen a Jesucristo como Salvador, que también está la invitación y va a estar la invitación que siempre hacemos, pero también tiene que ver con nosotros para que recordemos quiénes somos. El peor error que tenemos en la vida es de olvidarnos de dónde fuimos sacados. Porque cuando nosotros nos olvidamos de eso, entonces nos creemos que somos algo. Y ese algo que creemos, entonces a veces nos hace pensar que solo podemos hacer muchas cosas y no nos damos cuenta que tenemos que tener dependencia de Dios. Entonces ese es el error que cometemos muchas veces. Pensemos de dónde hemos sido sacados. Esa es la idea. Éramos uno más del montón, porque esa es la realidad. Si nosotros pensamos en nuestra vida y decir, bueno, ¿qué logré en la vida? Sí, podés haber logrado muchísimas cosas. Tal vez desde lo económico, desde lo profesional, desde el reconocimiento en la familia, de donde sea. Pero cuando vamos a la presencia de Dios, no hay otra realidad que la desnudez delante de Dios y ninguna de esas cosas tiene sentido para decir gano más un poco el favor de Dios. Porque, como dice, de ser uno más, ahora pasamos a ser un elegido por Dios, que es un privilegio, pero éramos uno más del montón, uno más del montón. Y en ese uno más del montón, Dios atendió mi vida y atendió mi persona y atendió mi necesidad. Así, ¿no? Así. Vamos a ir 1 Corintios 1, 26 al 31. Dice 1, 26 al 31. Pues mirad, hermanos, y es interesante esto porque está hablando, dice hermanos, o sea, está hablando a los cristianos de Corinto, ¿sí? O sea, no está hablando a otras personas. Y dice, mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y estaba pensando en el versículo, en este pasaje,
y pensaba en esta realidad que dice ahí. Dios podría haber elegido cualquier forma de llevar el Evangelio, pero nos eligió a nosotros, ¿no? Dios podría haber nos creó como creó las plantas y creó los animales y creó todo lo que está alrededor nuestro, pero nosotros somos un privilegio en la creación. Partamos de eso. No sé cuál es tu condición, pero muchas veces el enemigo ataca con esta cuestión de nuestra pobreza y de nuestra indignación y de nuestra realidad, tal vez a veces, de que somos inmerecedores, pero cuando vamos a la presencia de Dios, Dios nos ha tenido tan en cuenta que nos da el privilegio de decir, pongo en tu vida y pongo en tus manos algo que no lo pongo ni en las plantas, aunque ya por su propia maravilla ya habla de la presencia de Dios, pero no con estos labios que nosotros tenemos y esta capacidad que nosotros tenemos que Dios nos ha dado. Dios nos eligió, Dios podría haber hecho cualquier forma, pero tuvo tan en cuenta nuestra realidad y nuestra capacidad de decidir, nuestra capacidad de sentir, que dijo, voy a atender al hombre. Podría haber hecho cualquier forma, como les decía, pero nos eligió a nosotros. Entonces partamos de que somos un privilegio delante de Dios. Y dice acá en el versículo 26, dice, mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Y fíjense que dice, no soy muchos sabios según la carne. Quise poner una foto de algún sabio. Parece que siempre vamos al mismo, porque el otro día veía, no sé si fue Marcelo, que también puso este ejemplo, pero ahora van a ver la foto, no dice el nombre, pero creo que la foto y ya nos va a dar a nosotros, este es. Dice que cuando Dios nos miró a nosotros, dijo, no soy muchos sabios según la carne. Y tal vez decimos, bueno, esta persona era sabia porque desde lo inteligente decimos sabio y parece que la inteligencia va acompañada. ¿Lo conocen ese hombre? ¿Quién es? Einstein, muy bien. Le voy a contar, dice de Einstein, bueno, aparte de eso de que siempre sabemos que él desarrolló la teoría de la relatividad, explicación teórica del movimiento browniano y el efecto fotoeléctrico. Chino para mí, pero sonó como importante, por eso lo puse. ¿Alguien la tiene clara en esto? Bueno, capaz que sí. Ahí levanta la mano y dice, sí, yo la tengo re clara y me mató porque no tiene que decir. Tiene que decir que no la sabe. No, pero Einstein, sí la sabe. Ah, muy bien, la profe allí. Muy bien, ella humilde se agacha. Muy bien, Laura. Sí, Laura sí la tiene clara, no yo. Pero dice, no soy mucho sabio según la carne. ¿Cuánta cosa? Yo pensaba en este personaje porque es un personaje que lo usan tal vez hasta en los concursos de la tele y todo, y es una persona que ha marcado. Él nació en el 1800, ya les digo, 79 y murió en el 1955, o sea, en el siglo pasado, y es una persona que marcó la historia de alguna manera. ¿Cuántas personas han marcado la historia, no? Muchas personas han marcado la historia. Porque de alguna manera han dejado plasmado algo que hoy son parte de los libros, por ejemplo, en el caso de él, y en el caso de otros tantos, sin ir más lejos, pensando en el lugar donde vivimos en la Argentina y pensamos en aquellos héroes, personas que de alguna manera sobresalieron, que después se dicen cosas que hicieron mal o que hay una muestra de lo más sobresaliente, pero hay otras cosas que se olvidan de contar. Sin duda, ¿no? Habrá otras cosas, también de él seguramente. Pero se toma como sobresaliente. ¿Saben qué? Esta sabiduría, que como dice, según la carne, que la podemos llegar a medir, no nos hace mejores delante de Dios. Y como diciendo, tal vez puedes tenerla clara en esto, pero si no tenés clara la realidad de Dios, de nada sirve. Dice, ni muchos poderosos. ¿Vieron que dice el versículo ahí? Ni muchos poderosos. Cuando uno piensa en personas poderosas, qué sé yo, cuando uno era chico, a ver, ¿qué se les venía a ustedes? Decir, bueno, eran chicos y alguien, o miraban algún personaje y decían,
es mi héroe, ¿no? Porque pensaban en el poder que tenía, porque era invencible, ¿sí? Le estoy dando algunas pistas, ahora vamos a ver quién le pega de alguna de los que está acá. Pero vamos a pensar en alguien que cuando nosotros éramos chicos era para nosotros nuestro héroe. Decíamos, ¿y qué le atribuíamos? Y todo. Hasta se disfrazaban y hasta existen disfraces hoy. Miren, el Chapulín no es. Saquen de la mente el Chapulín Colorado, por favor. A ver, ¿qué me dicen? ¿Quién puede ser? A ver. Superman. Muy bien, el zorro es importante. Estamos viendo los capítulos del zorro por el canal de Roca, así que los que quieran engancharse también es un buen héroe. Pero acá, Superman, fíjense, ¿qué cosa le atribuíamos nosotros a Superman? Poderes, muy bien. ¿Sí? ¿Estábamos nosotros a la altura de Superman? No, porque nosotros lo mirábamos de lejos, ¿no? Decíamos, che, qué bueno. Y hasta cuando uno es niño cree toda esta cuestión de fantasía, pues hace una fantasía en la mente, ¿no? Y que capaz que si nos comprábamos el disfraz, poco más íbamos a volar. ¿Qué era lo que lo destruía? Había algo, ¿la kriptonita era? Eso, la kriptonita. Pero había algo que a este gran héroe lo destruía y lo anulaba. Y era la kriptonita. ¿Así lo dije bien? Perfecto. O sea que podría haber sido el héroe más grande o podés considerarte el más grande. Y aún así este héroe tenía un límite. ¿Sí? Y dice, ni muchos nobles también dice. Tampoco parece que podemos encajar y pensaba en lo que es algo actual, ¿no? Presidentes del mundo reunidos con todo el poder también, porque convengamos que tienen poder, con mucho respeto y con mucha consideración de la sociedad, elegidos en muchos casos por el pueblo y respetados, ¿sí?, por el pueblo. Otros no tan respetados, porque es así la realidad, pero parece que nuestra condición, ninguno de nosotros estaba en esta condición, ¿no? Cuando nos miramos alguna vez en la palabra de Dios, nos dimos cuenta que ni nos podíamos sentir una cosa, ni la otra, ni siquiera podríamos llegar a pensar que con nuestra condición podíamos agradar a Dios cuando nos vimos en la palabra de Dios y en el espejo de la palabra de Dios, que esa era nuestra condición. Ninguna de esas cosas reuníamos nosotros, y aunque reuniéramos esas cosas, dice la Biblia en el capítulo 1, dice el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Sí? Dios se encargó de mirar nuestras vidas, se encargó de ver nuestra realidad y nuestra condición. Y justamente nuestra condición y nuestra realidad no era la mejor. ¿Nos acordamos de eso o ya nos olvidamos de eso? Vamos a ir a 1 Samuel 13, 14. Había una necesidad en el pueblo, un pueblo que en algún momento había reclamado un rey porque no quería tener a ese Dios invisible manifestado en tantas cosas y en tantas maravillas que había visto el pueblo, y en algún momento Dios le otorgó un rey, pero en este mal proceder del rey Saúl, Dios demandaba y quería que hubiese otro rey. Y entonces vamos a ver que aparece en el versículo 14,
14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y Dios buscaba, frente a la necesidad de un rey, buscaba a alguien conforme al corazón de Dios. Nosotros sabemos cómo sigue la historia, muchos de los que estamos acá, porque en ese momento Samuel, que pasa a ser un protagonista y un intermediario en esta búsqueda, va a buscar, por orden de Dios, poder ungir y poder elegir al rey, un rey que fue trascendente en el pueblo de Israel, un rey que fue temeroso, un rey que en su humanidad se mandó muchas, es verdad, lo leemos, pero alguien que fue elegido de una manera también maravillosa y también increíble. ¿Por qué? Porque la condición, y ahora lo vamos a leer en el capítulo 16, y vamos a leer 1 Samuel 16, del versículo 1 al versículo 13, y vamos a ver ahora en esta búsqueda de parte de Dios a través de Samuel y en la búsqueda de un rey,